Ay, es un chico de frío. Cuando lo inauguraron. Ay, siempre tenemos muchísima suerte. Buenos días, amigos. Hace muchísimo frío en la Ciudad de México. Es que apenas estamos empezando octubre. Pero bueno, en el video de hoy decidí hablarles sobre algunas cosas que probablemente no saben sobre la Ciudad de México. Espero que algunas de ellas les parezcan muy interesantes. Pero bueno, antes que cualquier cosa, necesitamos algo de comida porque no hemos desayunado. Son las 7 de la mañana, así que acompáñenme. Buenos días, serían 2 tortas por... ¿Cata no está? No. Descansando ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Quiere queso? Ajá. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, amigos, ya tenemos nuestras tortas, de hecho pesan mucho. Si todavía no los conocen, son tortas bastante famosas por aquí. Se llama Cataquil. Se hicieron bien famosos desde cuando estaban todavía en la Condesa, en la esquina de Chilaquil. Y después se pasaron para acá, entonces están en... pues casi mera Reforma junto a Estela de Luz, así que es como un desayuno imperdible si estás por aquí. Vamos a comer rapidito para no perder tiempo. Ni siquiera dije de qué son. Son tortas de chilaquiles, hay verdes y rojas, pues hay así como variaciones de qué poner adentro. Lleva normalmente frijoles, crema, queso, pollo deshebrado y también empanizado. Está calentita para una mañana fría, está perfecto. ¿Cuánto tiempo ya llevamos comiéndolo? Yo creo que tiene bastantes ya años, ¿verdad? No comemos muy seguido, pero sí, ya desde hace mucho tiempo probamos la primera torta de ellos. Y sabe exactamente igual. Ya mi humor ya está mejorando. Es que en la mañana sí o sí necesitas algo de comida y café. Y de hecho, amigos, a propósito de la fecha de hoy es 2 de octubre, un día que no se olvida. Nos encontramos con este otro evento que nunca se debe olvidar, tampoco debe de volver de suceder. Ya llegamos a nuestra primera parada, que es una cosa súper mega interesante. Y estamos cerquita de la famosa escultura de la Diana Cazadora. Está por aquí. Ahorita si podemos cruzamos para mostrarles de cerca. Está justo en el Paseo de la Reforma y se inauguró en 1942. El escultor fue Juan Fernando Olaguíbel y el arquitecto Vicente Mendiola colaboró en la fuente. La modelo de esta escultura fue Elvia Martínez, que en ese entonces tenía apenas 16 años. Mucha gente no sabe que el verdadero nombre de esta obra es la flechadora de las estrellas del norte. En teoría, la Diana debería tener una flecha, pero hoy en día el arco aparece vacío. Esto ha dado pie a todo tipo de historias y leyendas de cómo se perdió esta flecha. La realidad es que la escultura que está en Reforma nunca tuvo esa flecha fija. De hecho, dicen que se perdió y está enterrada por ahí, pero lo curioso es que en 2010 se apareció esta flecha, la colocaron junto con la plaquita que dice: se creía perdida y solo estaba escondida, reservando su buena suerte. A quien su deseo aquí pida. Esta flecha está clavada justo a la entrada de lo que era el antiguo cine Diana. No sé si alguna vez visitaron este cine. Es una cosa muy curiosa porque dicen que no es una flecha original, que es una réplica de la flecha perdida y la pusieron aquí para que la gente la encuentre. Está clavada en el muro y de hecho está exactamente en la dirección en la que apunta la escultura. Entonces es una cosa bastante curiosa y chistosa. Más que eso, les voy a confesar que toda esa idea de este video salió de esta flecha, porque cuando la vi por primera vez dije: qué cosa tan curiosa y rara, que seguramente en la Ciudad de México hay muchísimas cosas interesantes para descubrir y para platicarles. Es interesante saber si ustedes sabían de eso, de la existencia de la flecha. Y mientras ustedes están comentando abajo del video, nosotros vamos a la siguiente parada. Y bueno, ya llegamos a nuestra siguiente parada y es
el Ángel de la Independencia. Es una estatua súper emblemática para la Ciudad de México. De hecho, yo diría que es la más emblemática. Pero lo curioso es que en la base de la estatua están enterrados algunos héroes de la independencia. Prácticamente tienen ahí urnas con las personas muy importantes de estas fechas. Así que, amigos, ¿sabían que existe un mausoleo ahí? Tal vez ustedes sepan quiénes están ahí. Y ya que estamos en el Paseo de la Reforma, vamos a hablar sobre un monumento que es muy pero muy polémico y se llama la Estrella, ¿no? Y se llama la Estela de Luz, que algunos conocen como la Suavicrema. La Estela de Luz se construyó para el bicentenario de la independencia de México en 2010 y se volvió famosa por todo lo que no se esperaba, sobre costos, retrasos, debates, pues terminó costando 1.300 millones. Aunque fue muy criticada, hoy forma parte del paisaje del Paseo de la Reforma. De hecho, lo que me estaba yo preguntando es que si todavía la encienden, porque según yo, hace todavía un poco de tiempo la vi encendida, pero ya últimamente, según yo, no la encienden. Así que si saben alguna información acerca de Suavicrema, por favor, escríbanme. ¿Sabían, amigos, que Reforma no siempre era como una calle abierta? Existen muchos túneles y caminos subterráneos construidos durante la colonia. Fueron construidos en los siglos XVI al XVIII para servir como rutas de escape, pasadizos secretos o almacenes subterráneos, conectando algunos de los edificios, sobre todo iglesias y conventos. Y de hecho, no nada más Reforma, sino todo el centro histórico. Y bueno, ahorita ya estamos mucho más cerca al centro histórico. Estamos en la Alameda Central. Es un lugar muy emblemático. Aquí también está todo lleno de historia, ya que la Alameda Central es el parque público más antiguo de la ciudad. ¿Sabían que originalmente este espacio fue ocupado por un mercado y luego para ejecuciones de la Santa Inquisición? Luego este lugar fue ocupado por la nobleza y la élite para pasear y hacer eventos. Hoy sigue siendo un lugar muy visitado, con fuentes, esculturas y espacios donde se han hecho conciertos y manifestaciones. Cada fuente o estatua tiene una historia. Algunas celebran hechos históricos, otras son homenajes a personajes famosos. Bueno, amigos, les iba a mostrar el hemiciclo a Juárez, pero por la manifestación de hoy, recuerden que hoy es 2 de octubre, hay bastantes manifestaciones aquí en el centro. Bueno, apenas se esperan porque creo que es en la tarde, pero ya se puede ver desde ahora que están las protecciones en todos lugares. Todos los edificios tienen barricadas en todos lados para que no los dañen. Y aquí estamos en el centro, vamos a hablar obviamente de toda esta zona. Yo creo que es lo más interesante históricamente hablando de la ciudad. La Ciudad de México está construida sobre lo que antes era el lago de Texcoco. Antes de la llegada de los españoles, aquí estaba Tenochtitlán, que estaba rodeada de agua y conectada por calzadas y canales. Con la conquista, muchos templos fueron destruidos y las piedras se usaron para levantar iglesias y edificios, y el lago fue desecado poco a poco durante los siglos. Por eso es que con los años esta tierra se va hundiendo, y de hecho eso se ve mucho más en todo el centro histórico, ya que aquí se supone que es la tierra más blanda de todas. Algunos edificios parecen torcidos o tienen escalones que cambian de altura, porque el suelo se ha ido moviendo. Y de hecho, el Palacio de Bellas Artes, que es uno de los edificios más bellos de México, también está construido sobre suelo blando. Por eso, con el paso de los años, el palacio se ha ido hundiendo. De hecho, si ves fotos antiguas y comparas con las de ahora, se nota que el nivel del suelo ha cambiado. Cuando lo inauguraron,
cuando lo inauguraron en 1934, dicen que se observaba que estaba como a mayor altura que ahora. Y amigos, como ven, está todo tapado con la protección para las manifestaciones de hoy, así que ni puedo hacerles como unas tomas bonitas como siempre de Bellas Artes, porque siento que es uno de los edificios más icónicos y de mis favoritos. A ver si encuentro en internet algunas tomas de Bellas Artes muy bellas, entonces les pongo por acá. De hecho, amigos, ¿recuerdan? Nosotros grabamos un video en una de las terrazas de aquí arriba, que es una cafetería, bueno, como un restaurantito donde se ve Bellas Artes. Lo grabé en el video de la naturalización. De hecho, si todavía no han visto este video, les invito. La dejo en la descripción. Y bueno, amigos, miren dónde estamos. La Torre Latinoamericana es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Y no solo por su altura. Lo impresionante es que fue construida para soportar los terremotos. Fue uno de los primeros edificios antisísmicos del mundo. En 1985, cuando un terremoto devastó gran parte de la Ciudad de México, la torre permaneció en pie, sin daños graves. Eso se logró gracias a su diseño innovador. Me gustaría escuchar de ustedes si han entrado a este edificio, ya que en la parte más alta hay un mirador que tiene una vista impresionante de la ciudad. Hemos subido ya hace varios años con los niños y la verdad me gustó mucho. Tiene una de las vistas más únicas de aquí, ya que se encuentra en el centro y pues de aquí se ve todo. Está bien hermoso. Y seguramente conocen la fachada de la Casa de los Azulejos, con esos azulejos azules y blancos. Y bueno, un poco amarillos también. Pero lo que no todos saben es que este edificio fue palacio virreinal y tiene más historia de lo que uno piensa. Hoy es propiedad de Sanborns, pero antes perteneció a familias poderosas. Y su decoración con talavera poblana es única. Caminar por ahí no es solo ver un edificio bonito, es estar en un lugar que ha vivido más de 200 años de historia y cambios, desde la colonia hasta la modernidad. Y de hecho, ¿sabían que ahí se encuentra un mural de José Clemente Orozco, que es considerado uno de los más importantes de la Ciudad de México? Y yo creo que de México también. Ay, sí está bien hermoso. Para el restaurante hay una fila, ¿no? ¿No está aquí abajo? En la parte de arriba tengo otros dos salones. Arriba está bien. Hay que ir por el elevador y en el primer arco se colgan mesa. Perfecto, gracias. Vamos por el elevador. Wow, está hermoso. Bueno amigos, ya entramos a Sanborns. Nos dio muchísima curiosidad cómo se ve este edificio por dentro, pero como ven, ya estamos aquí tomando chocolatito. De hecho, miren las tacitas, qué bonitas. También está como tipo azulejo, azul con blanco. Y mientras yo estaba grabando por aquí, mi esposo pidió pan. Así que vamos a tener que comer pan. No tenía como mucha hambre, pero nunca voy a decir no a un pan. Ya morí con él. Y bueno, mientras estamos aquí tomando un chocolatito, les voy platicando sobre una cosa bastante curiosa sobre el centro de la Ciudad de México. Y es que antes muchas calles del centro estaban llenas de cables que daban como un aspecto muy diferente. Y para solucionar la contaminación visual, la compañía de luz ha estado instalando redes de cableado subterráneo desde 2011. Así que hoy gran parte del cableado está subterráneo. Bueno amigos, ya salimos
de tomar el chocolatito muy rico. Y ahora nos vamos hacia el Zócalo, ya que ahí hay bastantes cosas interesantes que platicar. Hoy es jueves, amigos, pero hay muchísima gente. Siento que Avenida Madero siempre está lleno de gente, no importa si es fin de semana o día festivo o entre semana, lo que sea, hay muchísima gente. Es uno de los lugares más turísticos, yo creo. Amigos, si todavía no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse dando clic en la campanita y escogiendo todas las notificaciones. Así podrán saber cuando saco un nuevo video. Gracias. Y no olviden del hypeo. Si caminas por el centro y levantas la mirada, verás que muchas fachadas tienen símbolos, placas y relieves que cuentan la historia. Por ejemplo, vemos aquí que es una plaquita que dice que esta fue la casa del Marqués de Prado Alegre, edificada hacia el primer tercio del siglo XVIII, en 1725, amigos. Así que así igual en todo el centro histórico podemos encontrar algunas cositas del periodo colonial que nos cuentan la historia de algunos edificios. También hay algunos letreritos que cuentan cómo se llamaba la calle antes. También es muy interesante, me parece. Y miren dónde nos encontramos aquí. El Zócalo. Y no es solo una plaza principal, sino una de las plazas más grandes del mundo. Y un dato curioso sobre este lugar es que su nombre no es Zócalo. Su nombre oficial es la Plaza de la Constitución. Aquí, en el siglo XIX, iban a construir una columna conmemorativa de la independencia de México. Nunca se terminó la obra, solo construyeron como una base, un zócalo, y de hecho por eso le empezaron a llamar así esta plaza. En tiempos prehispánicos, la plaza era el centro de la Gran Tenochtitlán, el corazón de la civilización mexica. Cuando caminas por la Catedral Metropolitana, probablemente ves nada más este edificio enorme y majestuoso. Pero lo que pocos saben es que durante la construcción se reutilizaron piedras del antiguo Templo Mayor, el templo principal de los mexicas, que estaba justo donde hoy está la catedral y el Zócalo. Es decir, partes del edificio prehispánico se mezclaron con la construcción colonial. Muchas de esas piedras todavía tienen grabados o marcas que datan del siglo XV. Y aquí, amigos, vamos a ver qué están haciendo esas personas. Están como sentados en el piso, golpeando con una espátula, y creo que se están como quitando algo del suelo. Me puedo imaginar que son chicles después del grito de la independencia que pasó no hace tanto tiempo. Bueno, amigos, ¿sabían que cada ciudad importante del mundo tiene un punto desde el cual se miden oficialmente las distancias? Y en el caso de la Ciudad de México, ese lugar se conoce como el kilómetro cero. Mucha gente piensa que está en el Zócalo, en el mero centro donde está el asta. En 2016, un grupo de instituciones mexicanas estudió documentos antiguos para definir un lugar exacto. Determinaron que el kilómetro cero está como al ladito de la puerta principal del Palacio Nacional. En la banqueta se puede encontrar una placa de bronce con la marca del kilómetro cero. Yo nunca he visto con mis propios ojos porque realmente no hemos puesto atención. Yo ni siquiera sabía de su existencia. Pero como ahorita está todo tapado con protecciones, entonces no se puede pasar. Así que, amigos, no les puedo mostrar. A ver si encuentro imágenes en internet, les pongo por acá. Y si no, pues me tienen que creer nada más. Que de hecho esto me recuerda mucho en Moscú, en la Plaza Roja también hay una marca donde dice que dónde está el kilómetro cero. Entonces me imagino que pues sí, en todas las ciudades importantes hay esa marca. No sé si lo sabían. Y miren, amigos, aquí encontramos otra placa y dice que el 17 de diciembre del 1790 fue encontrada en este lugar la escultura Piedra del Sol,
o calendario azteca. Entonces hicieron esta placa, pero lo que realmente les quería decir es que una de las historias más impresionantes de aquí, de este lugar, del Zócalo, fue el descubrimiento del disco. No puedo decir este nombre porque es imposible decirlo, no sé cómo se pronuncia, de hecho. Aquí les voy a poner en la pantalla, pero me imagino que se pronuncia Coyolxauhqui, algo así. Espero que ustedes me pongan en los comentarios si estoy equivocada. En 1978, unos trabajadores que instalaban cables en la calle de Guatemala, al excavar se dieron cuenta de que habían encontrado una piedra enorme. Era la representación de la diosa lunar, con ese mismo nombre, Coyolxauhqui. La diosa lunar, que según la mitología mexica fue desmembrada por su hermano. El hallazgo sorprendió al país entero, porque confirmaba que el templo mayor estaba debajo del centro de la ciudad, lo que hoy es el Zócalo. El monolito mide más de 3 metros de diámetro y pesa unas 8 toneladas. Bueno, y aquí, amigos, nos vamos a ir acercando hacia la entrada del metro del Zócalo, que se llama Zócalo Tenochtitlán. A ver si está abierto. No estoy segura, ¿eh? Ah, está cerrado, ¿verdad? Está cerrado por ahí, amigos. Ay, siempre tenemos muchísima suerte. Así que, la verdad, recordé hoy que era 2 de octubre. Teníamos que filmar este video. Ya no podíamos filmarlo otro día. Ya ven que está todo cerrado. Bueno, amigos, ya vamos de regreso hacia nuestro estacionamiento. Aquí, adentro de la tienda de Bershka, hay una sorpresa escondida. Hay una placa antigua prehispánica con la representación de un mono, pieza que conecta el pasado indígena con la modernidad del edificio. Este relieve muestra a un mono, símbolo que en varias culturas mesoamericanas estaba asociado con la alegría, la música y la fertilidad. Así que, amigos, es una cosa bastante curiosa. ¿Ustedes saben si en algunos edificios de por aquí hay algunos otros vestigios prehispánicos? Bueno, amigos, llegamos al siguiente lugar bastante emblemático histórico, pero como ven, están cerrados. Bueno, es por las manifestaciones. Me imagino que ni siquiera abrieron el día de hoy. De hecho, varios de los negocios de por aquí están cerrados, pero es el bar La Ópera. Un lugar muy interesante, ya que tiene un agujero, pero no es cualquier agujero, es de una bala. Y lo que dicen por ahí es que es de un balazo de Pancho Villa, pero hay bastantes fuentes que dicen que es solamente un mito, que este balazo pertenece a otra persona, creo que un abogado, si no me equivoco. Otro dato curioso sobre este edificio es que no siempre era un bar, una cantina, sino antes de eso era una repostería bastante famosa, pero después se transformó a una cantina de alta sociedad. Bueno, amigos, yo creo que con estas barricadas atrás ya vamos a ir cerrando este video. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Y como es un canal interactivo, me gustaría escuchar y leer sus comentarios. A ver si conocen algunos otros curiosidades y cosas interesantes de la Ciudad de México. Me gustaría saberlo. Ya saben que voy a leer todo lo que me comenten. Así que bueno, amigos, como siempre, cuídense, pórtense muy bien y nos vemos en el siguiente video.